Buenas noches, amigos y amigas de Manabí, el Ecuador y el mundo. Muy buenas noches. Este día es muy especial, es 26 de enero del 2021 y marcamos la historia con el inicio de esta programación de martes 7 de la noche, jueves 7 de la noche, domingo 11 de la mañana. Una cita con Venus López en elecciones 2021. Es una necesidad urgente de franquear, de analizar, también de transparentar la misión, el objetivo fundamental de lo que significa la política en el sentido más genérico, en el sentido más profundo de la vida de los ecuatorianos en este momento, en el mundo entero. Por ello, hemos visto la necesidad de JC Online presentar este programa, Elecciones 2021, trascendente para todos, para usted, para mí, para todos. Y en esta valiosa oportunidad queremos dar un saludo muy grande a los amigos que se están ya uniendo a la señal de JC Online Radio en el mundo entero. Saludos para la gente que está en China. China también está atento a este programa. Vemos que en Estados Unidos también muchos amigos ya se han hecho presente aquí a través de la señal de JC Online Radio. Y aquí en Manabí, en Puerto Viejo, en el Ecuador. Muchísimas gracias, su atención es valiosa para nosotros. Y en esta noche digamos, especialísima para JC Online Radio y para el mundo en la expectativa de lo que van a ser las elecciones 2021, tenemos el honor y el agrado de presentar a un hombre lleno de virtudes en el campo humano y también como gran conocedor de las leyes. Es un jurisconsulto, un hombre de letras, un hombre pensante. Es un gran periodista, nacido de uno de los hombres más destacados también de la historia manabita en campo periodístico, de el ingeniero Francisco Villamar y de una dama realmente esplendorosa en su campo intelectual. Hablamos de la doctora Diotima Mendoza. Allí está la raíz del doctor Pavel Villamar, a quien en esta noche le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor Pavel. Bienvenido a su programa, Elecciones 2021. Buenas noches, doctora López. Buenas noches a los hacedores de esta programación y también a sus oyentes, internautas. Gracias por sus generosas palabras por mis padres y por mí mismo. Es una fecha especial, el 26 de enero, le cuento también, porque también se está celebrando los 26 años de la participación del ejército ecuatoriano y de la población ecuatoriana en general en el conflicto del año 95. Si bien fue pues contra un pueblo hermano, también es cierto pues que había que defender la heredad territorial. Y le cuento que en esa gesta del año 95 también estuvieron manavitas. Mejor dicho, estuvimos manavitas, 14 manavitas civiles que habíamos recibido instrucción militar en la caballería mecanizada y participamos en el frente de combate, mejor dicho, en la línea del frente, la línea de frontera. Durante todo el tiempo que duró el conflicto, estuvimos 14 manavitas completando el orgánico funcional de la caballería mecanizada. Entre ellos tengo el honor de haber estado yo. Qué interesante, mire usted, yo siempre digo las cosas tienen propósito. En este momento histórico que le toca vivir remembrando ese hermoso pasado, no solo pasado para usted de manera personal, el haber contribuido en el campo, que le digo, histórico, cívico, sino que también para el Ecuador entero. Estamos remembrando esas páginas de la historia que son necesarias también en este día que estamos hablando de elecciones 2021, como concatenarlas, como que unirlas. ¿Qué hay del civismo? ¿Qué hay de la ciudadanía y el civismo, doctor, en estos momentos que vamos a las elecciones 2021? Yo creo que hemos sufrido una transformación en los últimos 14 años y con respeto por los adeptos al pasado régimen, al antiguo régimen, por así decirlo, y al actual que tiene sus raíces en el anterior, yo creo que se hizo mucho daño a la democracia y se hizo mucho daño al civismo. De hecho, creo que hubo una intención de minimizar el rol de las Fuerzas Armadas, de los órganos de seguridad del Estado,
para dejar de construir una sociedad democrática para volverla una sociedad autoritaria y una sociedad en la que yo estoy trabajando en un tema desde el año 2014, en la que ya no tenemos movimientos políticos desde la perspectiva formal, desde la perspectiva técnica. No tenemos movimientos políticos y en muchos casos no tenemos ni siquiera empresas. Si usted revisa o si los internautas revisan, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal o revisan la legislación del estado norteamericano de California, la legislación penal, que yo la he consultado y la pongo como ejemplo, o revisan la Convención de Palermo, que es una norma internacional para el crimen transnacional, van a encontrar una definición más o menos parecida, que con más o menos las mismas palabras dicen que cuando dos o más personas, durante un tiempo más o menos prolongado, se dedican a realizar actividades ilícitas o prohibidas en la ley con el fin de obtener lucro u otro beneficio material, en la práctica se han constituido en una banda criminal organizada. Y si usted revisa cómo funcionan muchos partidos políticos, muchos movimientos políticos o muchas empresas, no solo en el Ecuador, sobre todo en América Latina, el ejemplo típico es la empresa Odebrecht de Brasil. Va a ver usted que no son partidos políticos, no son movimientos políticos, no son empresas, son en realidad dos o más personas que durante un tiempo más o menos prolongado se han dedicado a hacer actividades ilícitas o prohibidas en la ley con el fin de obtener lucro u otro beneficio material. Y para concluir esta pequeña parte de la intervención, le cuento que estamos trabajando en otro tema, es decir, que no solamente existen bandas criminales organizadas, camufladas de movimientos o partidos políticos, sino que queremos proponer, lo estamos estudiando el tema, vamos a empezar a estudiarlo con el doctor Juan Carlos Arteaga, que usted lo conoce seguramente, un jurista manabita muy versado en temas penales. Queremos trabajar el tema de un nuevo tipo penal, que es la delincuencia institucional organizada, que es muy específica y merece ser tipificada como un delito distinto en nuestra legislación penal. Cuando, por ejemplo, un servidor público se hace aliado de un contratista y se buscan otro aliado en la Contraloría General del Estado y se buscan otro aliado en la Fiscalía General y otro aliado en una unidad judicial penal y empiezan a trabajar en conjunto para que cada vez que haya alguna sospecha de un delito, por ejemplo, de peculado, u otro de esa misma naturaleza, cohecho, concusión, etcétera, trabajan en conjunto, pero trabajan como una banda criminal organizada, porque lo hacen de manera repetitiva con el fin de obtener lucro u otro beneficio material. Pero como pertenecen a un esquema institucional, creo yo que debe formularse ya como un delito tipo la delincuencia institucional organizada, muy presente en las instituciones ecuatorianas y sobre todo en las manabitas. Hasta que no entendamos que estamos manejados, estamos conducidos por delincuentes, no por políticos, delincuentes vestidos de políticos, entonces no vamos a tener democracia, porque ese es el tema de la conversación. Pero no puede haber democracia allí donde los destinos de la población están dirigidos por delincuentes comunes. Esa es la situación, ese es el panorama que nos muestra, doctor. Queremos también indicarle de que a esta hora nos escuchan también algunos amigos, muchos amigos que también están en actividad del derecho y están atentos de sus ponencias, doctor. Eso quiere decir que a lo mejor en los próximos días vamos a tener una especie de, ¿qué digo?, de análisis referente a estos temas tan importantes que usted acaba de mencionar. Pero para el ciudadano común, doctor, ¿qué interesa o cuánto cree usted que puede importar tan trascendentes espacios que está mostrando usted de análisis, tratando de que ya en el Código Orgánico Integral Penal aparezcan otro tipo penal? ¿Cree usted que le importa tanto a la ciudadanía o simplemente hoy por hoy, en las elecciones 2021, vamos porque vamos por aquel que nos cae bien?
Puede ser que no le importe a la ciudadanía, pero como decía un filósofo del siglo XIX, Carlos Marx, la idea, decía él, de los filósofos, lo podemos extender para los ciudadanos del siglo XXI, no es solamente entender la realidad, no es solamente entender qué tipo de democracia tenemos o qué tipo de líderes, o si son políticos o si son delincuentes, sino también qué hacemos por transformar esa realidad. Y estamos en una sociedad sumamente enferma en la que yo creo que ya no es un tema de ideologías. No importa realmente si usted es comunista o es social cristiano o es conservador o es liberal radical, etcétera. Lo que importa es que tenemos que sobrevivir como comunidad. Y no vamos a sobrevivir como comunidad si continuamos en el camino por el que vamos, si seguimos permitiendo que delincuentes organizados se candidaticen a las dignidades populares y capten los espacios de poder. Le pongo un ejemplo sencillo. En el año 2014 hubo un terremoto. ¿Cuál fue la respuesta de la ciudad, de la perspectiva de la administración de la ciudad? Yo creo que ninguna. Es un campo que yo manejo porque he trabajado en el tema de la seguridad, en Cruz Roja, en otros aspectos me he formado, hice una maestría en seguridad y defensa. Y yo le puedo asegurar, y podemos debatirlo en otro campo, que no hubo una respuesta eficiente. Prácticamente no hubo respuesta alguna. Se recaudaron cerca de 3.000 millones de dólares. Y dígame usted si miento, el centro de Puerto Viejo sigue igual como lo dejó el terremoto, exceptuando la retirada de los escombros. Nosotros demostramos con un grupo de ingenieros civiles que con el 5% de lo recaudado, es decir, con el 2.5%, porque cuando hicimos el cálculo pensábamos en 1.500 millones de dólares, pero si hablamos de 3.500 millones de dólares, bastaban 75 millones de dólares, que es el 2.5%, si no me equivoco, para edificar 1.000 construcciones caídas del centro de Puerto Viejo, que según el señor Bernal del Comité de Reconstrucción se destruyeron 600. Pero hablemos de 1.000 para redondear las cifras. Con 75 millones o con un porcentaje muy bajo que se pudieron haber llevado, dilapidado el 97.5%, hubiéramos devuelto la vida a la ciudad. Pero no conozco ni un solo ciudadano de Puerto Viejo que me diga, mi casa, mi negocio, se recuperó, se restableció con esos fondos. Y le cuento que yo vivo, mi familia vive, mejor dicho, vivió en el centro de Puerto Viejo durante más de 6 generaciones. Fuimos expulsados del centro de la ciudad y muy difícilmente vamos a poder volver porque no ha habido ninguna ayuda. Y eso multiplíquelo por toda la gente que vivía en el centro de Puerto Viejo. Eso no es un delito, es un acto de lesa humanidad lo que hicieron al llevarse con la plata. Sin embargo, nadie rinde cuentas. Eso no es democracia. La democracia en el debate político mundial desde los años 50 ya no es votar, ya no es participar en la elección, como usted me decía ahora, que ir a una urna y escoger un candidato. Eso no es democracia. Democracia es tomar decisiones en conjunto con la comunidad. Y si usted me dice, ¿quién nos preguntó a los ciudadanos de Puerto Viejo cómo invertir esos 3.000 millones? ¿Dónde invertir? ¿A quién ayudar? Nunca nos preguntaron, nunca nos tomaron en cuenta. Pero esa lección no la aprendimos y la repetimos con la pandemia. Pregunto otra vez, ¿cómo respondió la administración de la ciudad? Hablo de Puerto Viejo, pero podemos hablar también del país para enfrentar la pandemia. ¿Cuál fue el hospital de campaña que se hizo? ¿Qué instrumentos o qué insumos se compraron para enfrentar la pandemia? ¿En qué ha cambiado la cultura sanitaria de la gente frente a la pandemia o la cultura de la ciudad? ¿O cuáles son las políticas públicas que implementó la administración municipal, por ejemplo, para evitar mayores contagios o para ayudar a los sobrevivientes? Absolutamente nada. Tenemos las administraciones más ineficientes, porque yo insisto, no son políticos. Los políticos se entienden para servir a su comunidad, para buscar el bien común. Estos no sirven para eso. Entonces no tenemos un modelo de democracia.
Queridos amigos que nos están viendo de distintos puntos de la provincia, del país y del mundo, les digo, estamos con un invitado muy especial. Es el doctor Pavel Villamar Mendoza. Tiene una maestría en seguridad en defensa. Esto lo hace aparte de que es un abogado, un doctor en derecho y además es un periodista. Tiene una suficiente bagaje completo, grande para darnos a conocer algunos temas de análisis que los estamos viendo. Doctor, hablamos aquí definitivamente una palabra seria, seria y asquerosa, digamos, y es la corrupción. Yo le pregunto, dejando un ladito allí, vamos a la solución. ¿Será que tenemos que trabajar con la familia? Porque uno en la familia aprende muchas cosas interesantes, ¿no? La base de lo que una persona es realmente es la familia. La familia le enseña a uno que no puede, no debe tomar algo que no le pertenece, que debe decir la verdad, que ser franco. Y le dice que tiene que ser honesto en todas sus cosas, de buenos modales, dar cuenta de lo que le, de lo que le dan, como para guardar y decir qué hice con esto. ¿Qué está fallando, doctor? Y no le digo aquí en nuestra provincia, no le digo en el mundo, no le digo en el país, sino en el mundo entero. ¿Qué está fallando? Aquí, ligado a lo que hablamos, elecciones 2021. Sí, pero no podemos escapar de nuestra realidad. Si vamos a hablar del tema electoral o si vamos a hablar de la lucha anticorrupción, si vamos a hablar de cómo mejorar la calidad de nuestras vidas, cómo mejorar el nivel educativo de nuestros ciudadanos, usted me pregunta qué es lo que está fallando. Yo insisto, está fallando el enfoque. Mientras no entendamos que lo que está pasando en Puerto Viejo y en el Ecuador no es un problema educativo, no es un problema de educación, no es un problema político, es un problema criminal. ¿Cómo enfrentan en Colombia las bandas criminales organizadas, las BACRIMS, como le dicen allá de manera, como un acrónimo? Se enfrentan con helicópteros artillados. Pero los ciudadanos comunes, usted y yo, que sufrimos todos los días, por ejemplo, nuestra actividad como abogados, la ineficiencia, la ineptitud, la falta, el descriterio de muchos administradores de justicia, evidentemente no podemos tomar un helicóptero artillado y salir a poner orden en la comunidad, porque el uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza y exclusivo está en manos del Estado. Entonces tenemos que encontrar mecanismos para combatir estas bandas criminales que están en la administración de justicia, que están en las administraciones municipales, que están en el sistema de salud, que están en los organismos de control. Pero tenemos que entender que nos estamos enfrentando a criminales organizados. Mientras no lo entendamos, todo lo que usted hablemos, todas las reformas educativas que hagamos, no servirán de nada. Y si no, yo le pregunto a usted, si usted ve que hay una banda criminal asaltando bancos, ¿qué va a hacer usted? ¿Un programa en la televisión para decirle no roben, no asalten, sean buenitos? No funciona. Hay que encontrar mecanismos también de coerción. Es la sociedad civil la que debe organizarse para sacar de las orejitas a los jueces corruptos, a los fiscales corruptos, a los auditores corruptos, a los docentes corruptos, a los concejales corruptos y llevarlos a su casa. Antiguamente, no quiero parecer grosero, no quiero parecer chabacano, antiguamente se los subía en un burrito, se los bañaba con alquitrán y se les ponían plumas y se los expulsaba de la ciudad. Quizás ahora suene eso un poco tosco, un poco grosero, un poco fuera de contexto ya, pero figurativamente tenemos que expulsar a esta gente de los organismos de control, de los organismos de justicia, de los organismos de administración de nuestras comunidades. Mientras tanto, no habrá esquema educativo que sirva. Seguiremos siendo víctimas de estos bandidos. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo creo que la solución es que los ciudadanos nos organicemos y aprendamos a tomar decisiones.
Entonces, si vemos que nuestra ciudad ha pasado 5 años o casi 5 años sin que se mejore una sola casa, un solo edificio de la zona cero, entonces tenemos que reunirnos, escoger a los culpables y revocarles el mandato. Eso sí debemos hacer. Tal vez pase, como usted dice, por un proceso de educación, pero yo pienso que es más acción que pensamiento lo que nos toca ahora. Es necesario hacer cambios entonces, y como usted explicaba, hay que buscarle una figura ya penal para tener una forma de expresión, ¿verdad? Doctor y amigos, vamos a realizar un corte comercial y volvemos con más. Con nuestro invitado vamos a proseguir con el doctor Pavel Villamar Mendoza. Mi sueño es ver a Manabí grande, un Manabí que priorice el desarrollo de su zona pesquera, el manejo responsable de los recursos naturales, la creación de nuevas oportunidades para el turismo y el trabajo de los campesinos y emprendedores. Junto a Guillermo Celi, el presidente manabita, sabemos cómo hacer ese sueño realidad. Reactivar y darle a Manabí el espacio que se merece es nuestro compromiso. Es la hora de sumar. Mi tierra, por mi gente, compromisos y seriedad. Constructora Ranicor S.A., empresa responsable que brinda oportunidad de trabajo. Realizan todo tipo de obra dentro y fuera de Madrid. Ingeniero Tito Álvarez, gerente de Ranicor S.A. Dirección, paso lateral frente a Manadial. Patio distribuidor de Disensa. Te apoyamos, Ranicor. Doctora Vanessa Villavicencio, nefróloga. Infección de vías urinarias, hipertensión primaria y renovascular, estudio de la orina, tratamiento de enfermedades inmunológicas, nefropatía diabética, enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, diálisis peritoneal, embarazo y riñón. Doctora Vanessa Villavicencio, nefróloga, Portomed. Dirección, Avenida 5 de Junio, junto a Quintal de Guillén, en Portoviejo. Doctora Vanessa Villavicencio, nefróloga. Super Clean Lavandería, Fabricio Ceballos, gerente. Dirección, Avenida Manabí, calle Robles. Horarios de atención, de lunes a sábado, de 8:30 de la mañana a 18 horas, 6 de la tarde. Super Clean Lavandería. Hablemos de seguros. ¿Sabías que 2 días de hospitalización son más costosos que pagar un año de póliza de salud? Por eso, es tiempo de cuidar de aquello que no tiene precio, tu salud y la de tus seres amados. Jofre Barcia, asesor productor de seguros, 09-92-83-3059, 09-92-83-3059. Jofre Barcia, asesor productor de seguros. Yo no confiaba en los políticos, pero mi esposo me ha enseñado que la política es servir y que hay personas que realmente lo quieren hacer. En sus jornadas, que siempre han sido largas, yo destaco que a pesar de que llega a la casa a las 11, 12 de la noche, siempre está pensando en qué hacer para ayudar. Pido el apoyo para mi esposo, Javier Santos, candidato a la Asamblea por las listas 12 Izquierda Democrática. No los va a defraudar. Yo les puedo dar garantía de que es un hombre que ama la provincia y que quiere servir. Consejo del día. Paga, gana y evita suspensiones. Estar al día en tu planilla evita la suspensión del líquido vital. También te permitirá participar automáticamente en el sorteo de una computadora, una tablet y un celular. La transmisión será por Facebook Live el 22 de febrero. Recuerda nuestros canales de pagos presenciales y virtuales. Si fluye el agua, Portoviejo crece. Doctor Brian Tejena, cirujano maxilofacial. Atención, niños y adultos, tratamientos faciales, implantes dentales, extracción de molares, lipoescultura facial, bichectomía, plasma rico en plaquetas, atención de pacientes con enfermedades crónicas, odontología en general.
Atención de lunes a viernes de 10 a 14 horas, de 17 a 22 horas. Sábados de 9 horas a 16 horas. Domingos, previa cita. Dr. Brian Tejena, cirujano maxilofacial. Centro Odontológico Integral, Dr. Adelmo Tejena Palma, odontólogo, cámara intraoral, prótesis de cromo cobalto, cirugía de tercer molar, ortodoncia, brackers, prótesis fija y removible, porcelana y acrílica, blanqueamiento dental con láser, rehabilitación oral. Dr. Adelmo Tejena Palma, odontólogo, Centro Odontológico Integral. Atención a paciente diabético hipertenso de lunes a sábado, de 8 a 11 de la mañana y de 3:30 a 6 de la tarde. Domingos, previa cita. Teléfonos 09 99 42 64 85, 052 338 483. Pico Asá, Portoviejo, Manabí. Amigos, amigas, ya estamos nuevamente con ustedes con elecciones 2021. Desde Puerto Viejo para el mundo entero es JC Online Radio y este es su programa especial, especialísimo, Elecciones 2021. Elecciones 2021. Un análisis sobre el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué nos depara con la política nuestra? ¿Qué va a pasar con el Ecuador? En el interior del Ecuador, ¿qué va a suceder? ¿Quién será nuestro presidente? ¿Qué esperan los ecuatorianos? ¿Qué esperamos? ¿Qué cambios necesitamos? ¿Será que queremos cambio? ¿Volvemos atrás? ¿Qué esperamos? ¿Será una luz de esperanza? Y para decirles algo más, tratamos de llevar a ustedes lo mejor de lo mejor que tenemos en la provincia del país a través de elecciones 2021. Lo mismo que en las otras programaciones. Capaz de que podamos dialogar con estos personajes, digamos, solícitos, interesantes por sus ponencias y puedan ilustrarnos. Reitero, tenemos aquí como nuestro invitado especial al doctor Pavel Villamar Mendoza. Tiene una maestría en seguridad y defensa y seguridad, capaz de que pueda analizar hasta eso, lo más importante, la seguridad de cada uno de los ecuatorianos. Él se analizaba y decía referente al terremoto, habló bastante del terremoto, eso es seguridad, eso es también defensa. También está hablando sobre la pandemia, cómo el Ecuador está enfrentando la pandemia, lo mismo que los otros países del mundo. Pero lo interesante es cómo estamos enfrentando. Hablar de pandemia también es hablar de la salud y la vida, la conservación de la elecciones de 2021. ¿Qué significa para el doctor Pavel Villamar Mendoza? Yo creo que es una oportunidad para reflexionar, pero para reflexionar no necesariamente de la perspectiva convencional o de lo que quizás creamos que quieren escuchar nuestros internautas. Debemos decir las cosas, en mi opinión, con transparencia, con sinceridad, aún a riesgo de equivocarnos o de generar rechazo. Yo no soy candidato, nunca he sido, tal vez nunca lo sea, probablemente. Pero observe usted, y usted lo señaló bien, que para que haya democracia deben haber ciertos componentes. Esos componentes de la perspectiva del análisis político son orden, paz, justicia y seguridad. ¿Realmente vivimos una sociedad ordenada? ¿Realmente vivimos en una sociedad en paz? ¿Realmente tenemos justicia? ¿O realmente vivimos en comunidades seguras? Elecciones 2021. ¿Qué candidato nos ha dicho cómo vamos a tener una mejor justicia para las próximas décadas? ¿O cómo vamos a vivir más seguros? La seguridad no es solamente salir a la calle y no ser atacados.
la Organización Mundial de la Salud, o más perdón, la Organización de las Naciones Unidas, o más específicamente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el año 94 analiza varios ejes para entender lo que es la seguridad. Seguridad alimentaria, seguridad laboral, seguridad ecológica, seguridad en salud, etc. Esos factores, ¿hasta qué punto son tratados en nuestro medio? Y eso hay que decirlo para entender las elecciones 2021 y para entender las propuestas de los candidatos. Decía el presidente del Colegio de Médicos de Manabí, el doctor Reiner Farfán, si mal no lo recuerdo, poco después del terremoto del 2014, lo decía también el doctor Richard Pinargote, lo conversamos mucho, víctima también él y su familia de ese desastre. Conversábamos y revisábamos cifras, veíamos que el 60%, perdón, el 40% de la capacidad hospitalaria en Manabí se perdió. Es decir, que si teníamos 100 camas de hospital, nos quedamos con 60. Yo le pregunto a usted o a los internautas, ¿recuperamos el 100% de la capacidad hospitalaria después del terremoto en Manabí? ¿Estábamos más preparados? ¿Era imaginable o no, después del terremoto, que podía suceder otro evento que afectara nuestra seguridad y que teníamos que estar mejor preparados? Yo recuerdo la noche del lunes inmediato al terremoto a los señores oficiales del Cuerpo de Bomberos diciendo que ya no podían soportar más la falta de conocimientos y de liderazgo de los técnicos de gestión de riesgos y pedían que se les diera el mando de los rescates y de las actividades de recuperación a los bomberos mexicanos, porque ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Decía Napoleón Bonaparte, que para mí es uno de los hombres más grandes en la historia de la humanidad, que no hay peor forma que ejercer funciones que no se conocen. ¿Sabe usted quién estaba a cargo de gestión de riesgos en abril del año 2016? Una chef. Mucho respeto por ella, pero cocinaba muy rico, fue mi profesora de cocina gourmet, pero no sabía de temas de riesgos. Podemos analizar ahora quién está a cargo de la gestión de nuestra seguridad en Manabí. Revisemos sus perfiles, o en el área de salud, o en el área de control de cuentas, que es tan importante, o en cualquier área de la administración pública. O vamos a los 16 candidatos presidenciales en el Ecuador. Son 16, ¿verdad? Veamos si son los mejores de nosotros. Si entre los 13 millones de ecuatorianos que estamos en capacidad de votar, esos 16 son los más granados, los más selectos, los más capacitados de nosotros. Yo creo que no. ¿Cuál es la imagen que están dejando? Si son líderes nacionales, si van a dirigir nuestros destinos, deberían podernos transmitir un mensaje que nos haga pensar que son los mejores para dirigir nuestras vidas y nuestros futuros. Y yo, que soy muy atento, porque como usted bien señala, mis años como comunicador y también mis años como abogado, y porque me gusta el tema de la seguridad y a veces ver y escuchar es importante, yo lo que recuerdo es uno bailando con su exnovia. Recuerdo a otro vestido de viuda. Recuerdo a otro que dice que se quiere pegar la borrachera del siglo con los periodistas el día en que él gane. Esos son los mensajes que nos transmiten. O el otro que va a repartir $1.000 millones cuando con 75 millones, no con 100, no con 500, no con 1.000, con 75 millones devuelve la ciudad de Puerto Viejo, por lo menos en lo que es vivienda, a lo que era el centro de Puerto Viejo en el año 2016. Pero no les interesa. Ese es el nivel educativo, ese es el nivel intelectual de la inmensa mayoría de nuestros candidatos, que formalmente, desde la perspectiva de las ciencias políticas, del conocimiento político, son analfabetos funcionales y sin embargo están allí como candidatos. Con todo respeto por todos los candidatos, no dicen yo soy el que
debo representarlos porque soy indígena. ¿Y qué que sea indígena? O yo los debo representar porque soy manabita. ¿Y qué que sea manabita? Si el presidente para mí es guayaco, oriental o cuencano o machaleño, lo que sea, si es el mejor, ese debe ser, pues. Pero somos tan elementales que decimos tenemos que votar porque es manabita. Tenemos que votar porque es indígena. Y no nos importa si es un discriteriado. Entonces, esa es la capacidad de nuestro análisis. Cuando yo trabajaba en los medios de Diasa, más específicamente en la tarde, a principios de los 90, yo trabajaba como como corrector de texto y de estilo. Le voy a contar rapidito una anécdota y a usted y a los señores internautas. Yo quería saber cómo corregir, porque reconozco mi primer trabajo como corrector. No creo que haya estado en el puesto equivocado ni que haya sido un acto de corrupción en el sentido de no conocer el oficio. Yo ya había estudiado algo, había viajado mucho, había vivido muchos años fuera del Ecuador, había leído mucho y creo que hice bien mi rol como corrector. Pero quería hacerlo mejor. Entonces yo me hice una encuesta, no vamos a entrar en detalles, para determinar el nivel educativo de los lectores de los medios impresos en Puerto Viejo. Y yo llegué a la conclusión, podemos hablarlo en otro momento con más detalle, llegué a la conclusión de que el lector promedio en Puerto Viejo tiene un grado de escolaridad de un niño de 9, 10 años. O como que tuviera un 6º grado de escuela. Entonces, yo les decía a los redactores de la época, a los reporteros de la época, si quieres que la gente te entienda, tienes que escribir como si estuvieras hablando o comunicándote con un niño o una niña de 9, de 10 años de edad, de 5º, de 6º grado de escuela. Y yo creo que las cosas no han cambiado, porque yo leo sentencias, porque yo leo discursos, y me parece que lo está haciendo un niño de 10 años. Ese es el mensaje que transmiten nuestros líderes políticos. Y lamentablemente, de manera general, es nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de discusión a nivel político. Somos como niños de 10 años. Y como usted bien señala, como usted dijo antes, lamentablemente nuestros líderes son lo que nosotros somos. Porque si nosotros no nos fijáramos en un líder que se viste de viuda o que cree que TikTok soluciona sus problemas de comunicación, o que sale en un carrito y dice, hola, yo soy Pablo de los Palotes y me gusta esta canción, o lo que sea, si no transmitieran esos mensajes infantiles, que no es lo mismo que hablar con un lenguaje asequible para todos. Son infantiles sus mensajes de la perspectiva de las ciencias políticas, de la perspectiva del conocimiento político. Son analfabetos funcionales. Ese es el dilema de la elección de este año 2021, que no hay un candidato que nos diga realmente cómo va a cambiar nuestras vidas, cómo va a transformar nuestra realidad. Doctor Rafael Villamar Mendoza, así las cosas. ¿Cómo se avisora nuestro nuevo presidente 2021? ¿Las elecciones van a estar a la deriva? ¿Van a ser sin conciencia? ¿Qué va a pasar? Yo creo que alguien va a ganar, pero cualquiera que gane se va a enfrentar a los mismos problemas. Y esos son que las bandas criminales organizadas están incrustadas en la administración de justicia, en los órganos de control, en las instancias administrativas a nivel seccional y a nivel nacional, también en los órganos legislativos, de participación ciudadana, de participación electoral. Y no van a poderlo cambiar si no tienen una inmensa base social. Si usted lee a Max Weber, un sociólogo de fines del siglo pasado, del siglo XIX, principio del siglo XX, él tiene un libro muy interesante que se llama La burocracia, y él explica la importancia de la burocracia para el desarrollo de un Estado. Si usted lo ve en perspectiva histórica, por ejemplo, la Revolución Rusa y el ejército ruso, el ejército rojo tuvo que ocupar oficiales
del ejército del zar porque no tenía técnicos. Si usted revisa la Alemania post Segunda Guerra Mundial, la Alemania de Konrad Adenauer, tuvo que utilizar también la burocracia dejada por Hitler porque no tenía a dónde acudir. Lo mismo pasó en el Ecuador. El gobierno anterior, ¿qué es lo que hizo? Transformó la democracia porque sabía bien lo que estaba pasando y dejó una nueva democracia a su saber y entender. El nuevo presidente, en primer lugar, tiene que reformar esta estructura de bandas criminales y de bandas institucionales organizadas para poder gobernar. En primer lugar, pero en segundo lugar, y para responder lo que usted me indica, ¿qué hacer frente a este panorama tan desastroso? Yo creo que es la organización de la sociedad. Le pongo un ejemplo sencillo. Cuando yo era niño, escuchaba un adagio muy popular en esa época. Cuando alguien cometía un error y era una persona mayor, le decían, mira ese, viejo y pendejo. Suena un poco duro, pero era usual. Y estoy escribiendo también un pequeño artículo al respecto. Viejos y pendejos. ¿Por qué? Porque si usted va, por ejemplo, a un gobierno autónomo descentralizado a pagar los predios de su vivienda, o va usted a una notaría a hacer un trámite, le dicen, usted está adulto mayor, tiene que pagarle 50%. Pero resulta que la ley de las personas adultas mayores dicen que los mayores de 60 años no pagan nada. Están exentos al 100% de esos tributos. Es un tema que estamos conversando también en una pequeña comunidad jurídica hace tiempo. Pero si usted le dice, vea, esto es lo que dice la ley, le dice, sí, así dice la ley, pero es que a mí el sistema me arroja que usted tiene que pagarle 50 y yo no puedo hacer nada. Pero si los mayores de 65 años se organizaran y decidieran cambiar las cosas, yo pienso que las cambiarían. Si los ciudadanos de a pie, que vivimos como una sociedad militarizada, porque yo recuerdo las instrucciones en el cuartel que me decían, paga 20 de pecho. Yo no tenía cómo ponerme a discutir, vea, cuénteme por qué tengo que hacer 20, explíqueme por qué no hago 18 ni 22. Tenía que hacerlas, pues. Y después podía preguntar, vea, permiso para hablar, cuénteme por qué me sancionó, pues. Así estamos igualitos. Usted va a la empresa eléctrica y le dicen, vea, debe $200, pague. Explíqueme, ¿cómo que me explique? Págueme y después reclame. Eso no es democracia, mi estimada doctora López. Y yo creo que la única forma de cambiar esto es organizarnos como sociedad civil, para lograr parar a estos criminales que controlan nuestras vidas. A los amigos que nos están viendo aquí en Manabí, en Ecuador y el mundo entero, les digo, estamos en entrevista especial con el doctor Pavel Villamar Mendoza, jurisconsulto, periodista, con una maestría en seguridad y defensa. Aquí con toda su experiencia es un hombre de vasto conocimiento, de vasta cultura, capaz de podernos orientar de tal manera que cuando lleguemos a las elecciones el 7 de febrero de 2021, podamos analizar cuál o quiénes son los elegidos para conducir el país hacia lo que queremos. Una sociedad que queremos depende de nosotros. Vamos a elegir al que tenga mejores virtudes. Sí, es importante este tipo de conversaciones para usted. Nos interesa usted que nos ve, usted que nos escucha, ya sea aquí en el Ecuador, en la provincia de Manabí, allá también en Francia, allá en España, allá en Suecia. Mil gracias. Seguramente los ecuatorianos van a acercarse a las urnas allá también a sufragar. Este es el programa Elecciones 2021. Así las cosas, el doctor Pavel Villamar Mendoza ha hecho una exposición muy interesante referente a que si el Ecuador está o no en democracia. Él opina que no estamos en democracia por tales y tales y tales razones bien explicadas, que más bien considera que es un tipo más bien militarizada, más bien, porque siempre se cumplen órdenes y después a lo mejor alguien nos da explicación. Eso no se da en sociedades democráticas, simplemente se da en sociedades donde hay una especie de autoritarismo. Eso es lo que explica el doctor Pavel Villamar. Además, hay necesidad de limpiar la sociedad ecuatoriana de lo que se denomina corrupción, pero que la corrupción no viene de parte del hogar, está explicando. No, eso es muy suave para
tildarlo como se encuentra en estos días, que más bien hay que ubicar una figura penal en el Código Orgánico Integral Penal, capaz de que vaya a sancionar y con sentido de penalizar la actuación de los funcionarios públicos, ya sean de salud, ya sean de administradores de justicia, todos y todos en la misma línea, como actos criminales que realizan cuando se asocian comúnmente con un propósito no correcto. Bueno, esto es el pensamiento del doctor Pavel Villamar Mendoza. Para que exista una democracia hay que limpiar, más o menos lo que él dice, hay que limpiar y hay que comenzar desde adentro fuertemente para cambiar la sociedad. Elecciones 2021. Él considera de que hasta este momento pues no existe un candidato que reúna las condiciones, al menos con una capacidad intelectual, de cultura, de compromiso con la sociedad ecuatoriana, con el que se pueda decir realmente este es el candidato presidencial que nos va a hacer quedar bien y nos va a dar mejores días en el futuro a partir del 24 de mayo del 2021, cuando se posicione. Esto nos da mucho que pensar. Es más, dice que en realidad nos está faltando mucha cultura, mucho conocimiento. Eso a través de la expresión del doctor Pavel Villamar Mendoza. Bueno, yo sí creo, doctora López, que sí hay un candidato que tiene quilates, que es nuestro compatriota y nuestro conciudadano Julio Villacreces Guillén. Lamentablemente es una tienda política bastante pequeña, pero yo creo que en ese diapasón de candidatos Julio brilla con luz propia. Pero para concluir, si usted me permite, en un minuto, yo sí creo que hay solución. Lo que le decía hace poco, la solución es la organización. Si usted en su barrio ve que hay problemas de seguridad, converse con sus vecinos. Si usted ve que en su barrio hay problemas en las vías de acceso, en las calles no lastradas, en las calles no pavimentadas, converse con sus vecinos. En cada barrio hay líderes naturales, no esos líderes que les imponen de las organizaciones seccionales, de los gobiernos seccionales, dicen, mira, esta es la junta que te va a gobernar. Hay que crear nuestras propias organizaciones, como abogados, como médicos, como profesores, como obreros, como técnicos, como habitantes. Tenemos que organizarnos, tenemos que tomar decisiones y tenemos que hacernos oír. Yo pienso que así iremos expulsando a los mafiosos, a los bandidos de la administración pública ecuatoriana. Y no estoy inventando el agua tibia. Si usted revisa cómo expulsaron a Alphonse Capone en el Chicago de los años 30, fue como organización popular. Poco conocido el tema, pero no fue solamente la policía o los agentes tributarios de los Estados Unidos, sino también hubo una organización ciudadana que ayudó para que el crimen organizado saliera de la ciudad. Debemos organizarnos como ciudadanos, como adultos mayores, como adolescentes, como jóvenes, porque si usted pelea sola, el sistema la agrede, la chantajean, la extorsionan, la calumnian, hacen todo lo posible para destruirla como un referente de su propia comunidad. Hay que unirse y hay que hacer fuerza. Doctor, realmente ha sido un gustísimo realmente tener la oportunidad de que usted esté con nosotros. A nuestros amigos que nos están viendo, que están atentos de todas sus expresiones, les decimos, el doctor Pavel Villamar Mendoza es un referente también en distintas áreas y ya lo está demostrando a través de esta conversación amena que hemos tenido. Por cierto, queremos agradecerle hondamente, fuertemente a su persona por distinguirnos con su manera de pensar, con sus proyectos que tiene para la comunidad, conjuntamente con nuestro amigo también, colega, el doctor Juan Carlos Arteaga. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. JC Online Radio siempre con usted, cuantas veces sea necesario. ¿Será que me permite volverlo a tener aquí para compartir más de ese bagaje de conocimientos? Ojalá tenga oportunidad otra vez, ¿verdad? A su orden, y muchas gracias a usted y a sus internautas por permitirme estar presente.
Gracias, doctor. A los amigos que nos han visto, les digo muchas gracias. Esto ha sido Elecciones 2021. Nos volveremos a ver este jueves a las 7 de la noche, 19 horas. Gracias al mundo entero. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bendiciones. Gracias, doctor.